Muy buenas tardes y bienvenidos a lo que es la última exposición de epistemología de la investigación a cargo de la doctora Elizabeth García. En los siguientes minutos estaremos discutiendo sobre las diferentes perspectivas de los paradigmas de la investigación social. Por su atención, gracias. Paradigmas de la investigación. La investigación en sentido general se puede adjetivar de muchas maneras, entre ellas investigaciones judiciales, personales, privadas, entre otras. Es por esto que de acuerdo con García 94, cuando lo que se rastrea son nuevos conocimientos para irlos incorporando sistemáticamente a la vida intelectual, la investigación es un quehacer mediante el cual se construye ciencia. En base a esto, se puede decir que la investigación busca conseguir soluciones a un problema específico planteado. De igual manera, el autor afirma que la investigación pedagógica tiene una zona difícil, es decir, aun cuando la educación es un proceso humano que se realiza en la interioridad de cada hombre, está condicionada por todos los elementos de la realidad, porque todos potencialmente influyen en el desenvolvimiento humano. Con esto se quiere decir que la investigación pedagógica tiene como objeto no un campo determinado de la realidad, sino la realidad entera. La investigación es un proceso formal, sistemático, estructurado e interdisciplinario que va encaminado al descubrimiento de nuevos conocimientos en el campo de las ciencias, basado en hechos verificables conectados de manera lógica, con el fin de concluir en conocimiento científico no conocido o comprobado, es decir, nuevo conocimiento. Es por esto que Hurtado y Toro establecen que la actividad de conocer es el proceso que le permite a todo ser humano, dotado de la capacidad de raciocinio, actuar como sujeto cognoscente de los objetos y establecer explicaciones generales o particulares sobre los objetos que conforman su realidad. El razonamiento, el pensamiento, la imaginación y el lenguaje son entonces característicos del ser humano. En base a esto se puede deducir que a las verdades que el hombre descubre o construye les va asignando una cierta condición de perennidad que, sin darse cuenta, le retiene su capacidad de búsqueda y respuesta. Lakatos, programas de investigación. Lakatos sostenía que la historia de la ciencia se puede reconstruir desde una perspectiva racional, de manera tal que se presenta una marcada diferencia entre la historia interna y la historia externa de la ciencia. La parte externa hace referencia a la parte social que podría considerarse como secuencia por ser irrelevante para la comprensión de la ciencia. La historia interna, en cambio, está constituida por la esencia intelectual. Es el elemento independiente de la investigación y tiene que ver con la posición de las diferentes escuelas de pensamiento y de la filosofía, permitiéndonos entender los diferentes postulados, así como su origen en el desarrollo del conocimiento científico, cuya importancia radica en nunca dejar de cuestionar lo que nos rodea. La historia interna y la historia externa constituyen una propuesta de demarcación de los problemas de investigación, donde los problemas más importantes de la historia externa son definidos por la historia interna, constituyéndose en un elemento fundamental que proporciona explicaciones no racionales de selectividad, rapidez, localización de conocimientos históricos, siendo selectiva o omitiendo lo irracional. Buenas tardes, por acá le habla el magíster David Bermúdez, continuando con este orden de ideas con respecto del punto los factores sociales e históricos que condicionan el conocimiento social, dictado por la doctora Elizabeth García en el seminario que tiene por nombre la epistemología en la ciencia administrativa. Se tiene por punto cabal de apertura de esta conceptualización el aporte dado por Thomas Kuhn a partir de 1962, donde se inicia el concepto de paradigma, donde debe entenderse que los paradigmas son modelos explicativos
compartidos por un grupo de científicos, en donde en un momento específico se proporciona al investigador un referente teórico y metodológico. Todo ello para poder acceder al objeto de estudio. También suministran un marco filosófico y de investigación, el cual es necesario para la comprensión de los problemas de investigación. Todo este punto canaliza el estudio donde tuvo como propósito analizar los paradigmas de investigación en las ciencias sociales. No nos hemos apartado de este objeto de estudio, donde los hallazgos señalan que el paradigma es un modelo que le indica al investigador la manera de pensar, decidir y actuar. Igualmente se encontró en este ámbito que las diferencias entre los paradigmas existe el positivista, quien busca identificar las causas, predecir, explicar, medir, verificar teorías y controlar los fenómenos. En estudios también posteriores a estos también se había abarcado una conceptualización llamada como post-positivista, donde se encarga de comprender las razones, entender el significado y explicar la acción humana en el entorno cotidiano. Todo ello se caracteriza por el ser holístico, inductivo y divergente. Y en el paradigma sociocrítico, donde se puntualiza el análisis objetivo y vaya el punto a estigmatizar pragmático, que se encarga de hacer una acción, reflexión y acción que busca proporcionar un cambio y transformación de la estructura social y dar una respuesta a los problemas que se plantean en los miembros de la comunidad. Se concluye que siempre los paradigmas responden a la ontología, epistemología, metodología y axiología, que orientan a un investigador igualmente que investigador debe conocer los elementos que fundamentan los paradigmas, ya que sirven de guía metodológica para realizar un estudio. Todo esto estructura, levanta las revoluciones científicas. Como mencioné con anterioridad, Thomas Kuhn en 1962, físico, realiza un análisis sobre la historia de la ciencia y de ahí su parecer y su inquietud. Realiza una publicación marcada en el hito de la sociología del conocimiento y epistemología, y significó sin duda alguna su popularización de los términos de paradigma y cambio de paradigma. Por ello el nombre de que es el padre del concepto de paradigma, que no a nivel griego el paradigma es una palabra que ha sido objeto siempre de presente, donde se constituye, se fundamenta la ciencia y la cultura. El término de paradigma ha provenido del griego paradigmia, que se traduce sin duda alguna como su ontología o significado histórico como modelo. Es el ejemplo, la línea a seguir bajo una constitución. Uno de los autores que lo plasma es en 2007 el señor autor Urbina. Esta significancia del concepto también fue expuesta en una publicación como una monografía en la Enciclopedia Internacional de la Ciencia Unificada. Luego como libros por la editorial de la Universidad de Chicago en 1962. Pero es en 1969 donde Kuhn agregó un apéndice a modo de réplica a las críticas que habían suscitado dicha primera edición. Todas estas donde hace el constructo del término y se apuntala toda esta estructura, donde Kuhn adopta un enfoque de la historia de la ciencia y de la filosofía de la ciencia, centrado siempre en cuestiones conceptuales como qué tipo de ideas eran concebibles en un determinado momento, de qué tipo de estrategias y opciones intelectuales disponían las personas durante el cierto periodo, así como la importancia de no atribuir modelos de pensamiento modernos a autores históricos. Desde esta posición argumenta que la evolución de la teoría científica no proviene de la mera acumulación de hechos, sino de un grupo de circunstancias y posibilidades intelectuales sujetas al cambio. El autor Kuhn igualmente ilustra sus ideas utilizando ejemplos extraídos de la historia de la ciencia, pero siempre bajo un enfoque revolucionario de su época, donde él aporta que un estado particular de la historia del estudio de una de las ciencias básicas como la química, donde algunos científicos comienzan a explorar el concepto del atomismo. Kuhn ilustra que como el cambio de paradigma fue posible solo cuando Galileo Galilei introdujo nuevas ideas de movimiento. Toma aquel astrónomo y ve su conceptualización de ciencia y parte en su línea para el conocimiento disponible en la época, la cual era simplemente que la hipótesis era la más sensata y razonable de utilizar.
Cuando un paradigma es exigido hasta su límite, sale a preámbulo o a florecer las anomalías. De ahí sale sin duda alguna la semilla que hace el constructo psico de la persona con que él levanta este término. Es decir, donde él habla de la incapacidad de dar cuenta de fenómenos observados. Comienza a acumularse. La gravedad de estas se juzgan por aquellos que participan en la disciplina en cuestión. Algunas pueden ser despreciadas como errores en la observación, siempre viendo al individuo como un objeto falible, mientras que otras pueden requerir algunos pequeños ajustes del paradigma actual, en las que explicaría en su momento, sin duda alguna. Pero a pesar del número o gravedad de las anomalías que presentan o se acumulen, los científicos no pierden su fe en el paradigma mientras que no exista una alternativa conveniente. Se puede decir que la fe en que todo problema tiene una solución equivaldría a dejar de ser un científico. De ahí su hipótesis. En cualquier comunidad científica hay individuos que se arriesgan más allá de la mayoría. Son los que se consideran que existe un hecho de crisis. Adoptan lo que Kuhn denomina ciencia revolucionaria. De ahí todo este preámbulo significativo del aporte de este autor, donde se intenta dar una alternativa a las presuposiciones aparentemente obvias o incuestionables en las que se basa el paradigma establecido, lo que suele dar lugar a un marco conceptual que rivaliza con este. El nuevo paradigma propuesto parecería poseer numerosas anomalías, en parte debido a estar aún incompleto. La mayoría de las comunidades científicas se opondrá a cualquier cambio conceptual y, de acuerdo a Kuhn, logrará bien haciéndolo. Sin duda, este punto se refutó en su época por la nueva temática de llevar el preámbulo de la ciencia, existiendo numerosos ejemplos de la historia de la ciencia en donde los cuales la confianza en el marco conceptual establecido fue posteriormente corroborada. Es casi imposible predecir si las anomalías del nuevo paradigma propuesto podrían ser resueltas. Aquellos científicos que sean excepcionalmente hábiles para reconocer el potencial de una teoría serán los primeros en preferir el nuevo paradigma. Esta etapa es seguida generalmente por un periodo en el cual hay quienes adhieren a uno u otro de los paradigmas. Más adelante, si el paradigma propuesto logra unificarse y solidificarse, acaba por reemplazar al anterior y se dice que tiene lugar un cambio de paradigma. Por ello, Kuhn, en su establecimiento de concepciones, investiga la estructura de la revolución científica, realiza un análisis histórico del quehacer científico y señala la importancia del paradigma en las comunidades científicas. Esto funciona como un eje que lleva una rigurosidad de control y planificación de la investigación y por supuesto en el labor científico que está dentro de él. En este sentido, los paradigmas toman siempre la gran importancia porque constituyen un elemento director, unificador, aglomerador, aglutinador, si se cabe la palabra de decirlo, del pensamiento, donde está la comunidad científica conglomerada, para que Kuhn habla de la ciencia ha venido evolucionando a lo largo de toda la historia a partir de los paradigmas. Sin duda es un modelo demostrativo de alguna teoría, en donde esta emergen las explicaciones y a ciertos fenómenos observables. Esto mantiene siempre la visión del científico en su investigación de una manera que pueda corroborar pragmáticamente toda experiencia y de obtención de conocimiento. Siempre Kuhn ha insistido en todas sus redacciones en el carácter decisivo de la teoría, como parte de la percepción personal del científico, pues las mismas condicionan el modo de ver las comunidades científicas al mismo tiempo. Las teorías siempre han establecido el marco de desarrollo de la práctica científica futura. Debe siempre hacer una connotación de las fases, las etapas de esta estructura de ciencia que establece Thomas Kuhn.
Las puedo nombrar brevemente a través de 3 fases principales. La fase 1, una precientífica, en donde se concibe la aceptación de un paradigma, primeramente. Se procede a una fase 2, donde hay una ciencia normal, en donde éstas se cuestionan y hacen evidencia la aparición de las anomalías, en donde emergen los nuevos paradigmas o se conciben, reestructurando una fase 3, donde hay una revolución de la ciencia como tal. De ahí parte que toda esta estructura de revolución científica conecta el término de paradigma directamente con su idea de ciencia normal, donde existen siempre términos al modelo aceptado de práctica y acepta determinada, y por supuesto que acepta determinada comunidad científica. Todas estas incluyen las teorías y leyes e instrumentos que se reconocen como tal de uso válido. En otras palabras, se puede decir que el paradigma es una base común de conocimiento. Inscribe donde toda comunidad científica se inscribe o se circunscribe de forma determinada. Sin duda alguna de importancia aclarar que para Kuhn, el paradigma que comparte una tradición, una ley, y por ello o por ende la ciencia normal no se refiere a la regla de juego que establecen todas las demás ciencias de seguirse en un solo camino de observación empírico, constatable, sin poner a hipótesis o a prueba todas las ideas que ésta trata de corroborar. Pudiéndose decir entonces, sin duda alguna, que el autor distingue cronológicamente estas 3 etapas. En su desarrollo de su trabajo a través de la historia, la primera etapa que atraviesa el autor Thomas Kuhn, la fase precientífica, es una de las primeras fases, ya que se da en una sola vez, no existe consenso sobre ninguna teoría en particular. Se caracteriza por presentar numerosas teorías incompatibles e incompletas. Si los individuos de una comunidad precientífica logran un amplio consenso sobre los métodos y terminología y las clases de experimentos que pueden contribuir a mayores descubrimientos, da comienzo a la segunda fase, en donde se establece una ciencia normal. Toda ciencia puede atravesar luego varias fases, donde se erige o se levanta la ciencia revolucionaria. Bueno, por ello se puede decir, ya en mis últimas palabras con respecto a este autor, que según Kuhn, el paradigma que precede un cambio de paradigma científico, valga la palabra de repetir dicho término, es tan diferente del que lo sigue, que sus teorías no son comparables. El cambio de paradigma no es una mera revisión o transformación de una sola teoría aislada. Aprende, se concibe de las que está estudiando o de las que van naciendo, sino de manera tal que cambia la manera en que se define en la terminología, la manera en que los científicos encaran su objeto de estudio y, acaso más importante aún, el tipo de preguntas consideradas válidas, como si las reglas utilizadas para determinar la verdad de una teoría particular sean planteadas así la inconmensurable de los paradigmas. Es decir, la imposibilidad de traducir las ideas de uno en las de otro y por lo tanto de compararlos entre sí. Las nuevas teorías no serían, por tanto, meras extensiones de las antiguas, sino que conforman visiones del mundo radicalmente diferentes. Sin más nada que pueda yo decir de este autor, que no queda ya más que aclarado en cada uno de los conceptos ya emitidos, quedo a su servicio, agradeciendo por la atención prestada. Muchas gracias. Muy buenas tardes, un saludo cordial a todos mis compañeros doctorantes del Seminario de Epistemología en Ciencia de la Administración de la Universidad Nacional Experimental Rafael María Baral, que forma parte del doctorado en Ciencias Administrativas a cargo de la profesora doctora Elizabeth García y quien expone Magíster Tomás Silva. La temática trata del libro Contramétodos por Paul Feyerabend, el cual es publicado en el año 1975, el cual presenta un esquema de una teoría anarquista del conocimiento. Él defiende la idea de que no existe un método único o universal para la ciencia y argumenta en contra de la imposición de reglas rígidas. Sostiene que la ciencia se beneficia de la diversidad y la libertad metodológica y critica la noción de un progreso lineal en la ciencia.
Para finalizar mi exponencia, su postura anarquista del conocimiento desafiaba las concepciones tradicionales sobre la metodología científica y promovía la apertura a la experimentación y la exploración de diversas perspectivas. Gracias por su atención.